Saludamos a los televidentes, radioyentes e internautas. Dios les bendiga. Gracias. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión que hacemos todos los días. Es viernes 9 de enero, día de preparación, día para prepararse para las horas sagradas que están por llegar muy pronto, a la puesta del sol. Aquellos que en algún país ya llegó el Santo Sábado, les deseo toda la bendición del Señor. Les deseo que se gocen ante su presencia, que lo adoren en espíritu y en verdad. Quiero también dar las gracias a los que están enviando sus primicias, sus diezmos, sus ofrendas y sus donaciones aquí a este ministerio. Con esas primicias, con esos diezmos, ofrendas y donaciones, estamos predicando 24/7 en 4 grandes ciudades de miles de habitantes, a través de 4 canales de televisión que están rentados para predicar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. También con esos recursos atendemos gratuitamente a los enfermos en el Centro de Estilo de Vida Los Tres Ángeles. Gracias, hermanos, porque el Señor es el único que puede ponerles esa voluntad a ustedes de dirigir aquí, a este ministerio, los diezmos, las ofrendas, las donaciones y las primicias. Recuerden que estamos haciendo del mes de enero el mes de las primicias, que consiste en entregarle completamente al Señor todo lo que nos dan de salario como primera paga o primer negocio que hagamos. Eso es un acto de ejercer fe. Cuando usted da la primicia, usted está entregando la garantía de que el resto de la cosecha para el año va a llegar. Así era con el pueblo de Israel. Traía la primicia al Señor y esto era garantía de que la cosecha sería abundante y estaría asegurada. Nosotros hacemos lo mismo. Cuando venimos y le traemos al Señor la primera paga, el salario completo que nos dan en el primer mes de enero, estamos reconociendo a Dios como el que nos ha dado el trabajo, como el que nos da la salud para trabajar, como el que nos da la vida, como el que nos da el sustento, y lo reconocemos como el dueño de todo. Y dándole a Él el primer lugar, le traemos esa primicia. Y ahí nos aseguramos que el resto de la cosecha para el año también llegue. Así que anímese a hacer del mes de enero el mes de las primicias. Y si en su corazón está entregarlo aquí a este ministerio, ahí está en la pantalla las maneras de cómo hacerlo. Puede enviar cheque o money order al P.O. Box 669, Shepherd, Texas 77371. Puede llamar al número 214-881-4029 para darlo en el instante de su tarjeta de débito o crédito, o puede enviarlo por la aplicación Cele al mismo número 214-881-4029. Recuerde que desde cualquier parte del mundo, desde cualquier país, usted también puede dar esa primicia aquí en nuestro ministerio. Aquí también puede dar sus diezmos, sus ofrendas y donaciones. Llámenos al WhatsApp más 1-214-881-4029 para darles más detalles. Pueden enviarlo por Western Union, por MoneyGram, por RIA o transferencia de banco a banco. O también pueden usar paypal.com buscando la cuenta que se llama Iglesia Advenimiento con el correo asociado lostresangelesirving@gmail.com. Esto también, por supuesto, lo pueden hacer aquí en Estados Unidos o, como dije, desde cualquier parte del mundo. Gracias. Dios les bendiga. Que se cumpla la palabra que dice que Dios bendice al dador alegre. Y ahora, hermanos y hermanas, quisiera también invitarles para que no se pierdan el programa de esta noche, que saldrá de The Shepherd. No serán los testimonios de los pacientes, pero tenemos la visita de una hermana que es nutricionista. Ha llegado de México para ayudarnos en Shepherd como misionera por unos días. Y esta noche ella tendrá un tema de nutrición, un tema que va a salir, como dije, desde Shepherd, Texas. El otro viernes, nuevamente, saldrá de Shepherd porque será los agradecimientos de los pacientes. Pero hoy, hermanos, es para ver qué Dios tiene que decirnos a través de ese tema que nos dará nuestra hermana misionera que está allí con nosotros, que ha llegado desde México. No se lo pierdan hoy a la puesta del sol, el programa Recibiendo el Sábado desde Shepherd, Texas. Y el versículo de memoria para hoy, ¿qué les parece si lo escuchamos con Amy Dimas y también el de mañana y después la invitación que hago para el lugar donde voy a estar predicando mañana
que será en San Antonio, pero ustedes escucharán más detalles en ese audio que he grabado para ustedes. Adelante, Amy Dimas, si nos compartes los dos versículos, por favor, el de hoy y el de mañana. Bueno, el versículo de hoy, viernes 9 de enero, es Salmos 27:14 y dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Una vez más, versículo 14 dice: Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón si espera a Jehová. Y también el de mañana, sábado 10 de enero, será Oseas 6:1 y dice: Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Lo repito, versículo 1: Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Y estos dos versículos completan la semana, y así podremos habernos aprendido 7 hermosos versículos en esta semana. Que el Señor les bendiga y feliz sábado de antemano. Y ahora quiero decirles que este sábado 10 de enero estaré predicando en la Iglesia Advenimiento de San Antonio, Texas. Por tal motivo, invito a nuestra audiencia del canal 51.3 para que vengan con nosotros y adoremos juntos a nuestro Padre Celestial. Aquí tienen la dirección: 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, 78227. Rentamos en el templo Lackland Baptist Church. Nuestro servicio dará inicio a las 9 de la mañana con la escuela sabática, para que su servidor, a eso de las 10:30 en adelante, les ministre con la palabra de Dios. Después les invitamos de antemano a todos los que lleguen a un delicioso almuerzo, para que posteriormente celebremos la cena del Señor con aquellos hermanos que se preparen espiritualmente para eso. Así que será un día solemne, un día especial, donde por la mañana tendremos el servicio de adoración y por la tarde, inmediatamente después de la comida, la conmemoración de la cena del Señor. No se pierdan la bendición, hermanos, que el Señor nos quiere dar este sábado. Vengan y preparémonos juntos para la venida del Señor con un mensaje de verdad presente. Aquí tienen nuevamente la dirección: 2718 Frontier Drive, San Antonio, Texas, 78227, en el templo Lackland Baptist Church. Para más información, o si desean que les enviemos la dirección por un mensaje de texto, llámenos o escríbanos al 214-881-4029, 214-881-4029. Y ahora, hermanos y hermanas, vamos a hacer el resumen de lo que ha sido la lección de esta semana, destacando 5 puntos importantes que creemos son los que debemos destacar, valga la redundancia. Y para eso he invitado a mi esposa María Elena que me ayude. Así que, María Elena, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Sí, muchas gracias. Estoy muy contenta. Estoy feliz porque este es un privilegio estar aquí en esta mañana junto con ustedes para que estudiemos la palabra de Dios en este día tan especial como es el día de preparación. Así es que esperamos, hermanos, que todos juntos podamos pedirle al Espíritu Santo que nos ayude para poder obedecer esta palabra y ponerla en práctica. Así es que les doy la bienvenida y les invito para que oremos en este momento para pedir la bendición de Dios. Querido Padre Celestial, muy agradecida estoy contigo en este día, Señor, por darnos la vida. Gracias por esta gran oportunidad que nos da de poder estudiar su santa palabra. Permita que su Espíritu Santo pueda hacer una obra en nuestras vidas, Señor, y estemos dispuestos nosotros a obedecer su palabra, a no rechazarla, Señor, sino más bien a evaluar nuestra vida que estamos viviendo para hacer cambios, Señor, para permitir que usted transforme nuestras mentes y nuestros corazones. Gracias, Padre, quédese con nosotros, que su Espíritu Santo nos guíe en todo momento, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. María Elena,
tu punto a destacar, por favor. Bueno, hemos estudiado una lección súper interesante y uno de los puntos más importantes que hemos visto para esta semana nos dice qué sucede cuando se suprime, denuncia o adultera la palabra de Dios. Bueno, hermanos, la verdad es que cuando se suprime es como que estemos ignorando, ¿verdad? Es como cuando dejamos de predicar o reemplazamos toda esta palabra y este conocimiento por tradiciones humanas. Y esto trae consecuencias porque se pierde la luz espiritual y el discernimiento. La lección de esta semana nos decía, rechazada la ley de Dios, modelo de justicia, ejercieron poderío sin límites y practicaron desenfrenadamente los vicios. Prevalecieron el fraude, la avaricia y el libertinaje. Eso sucede cuando suprimimos la palabra de Dios. El pueblo vive sin dirección ni poder espiritual. La verdad deja de transformar el carácter cuando suprimimos la palabra de Dios. Y Oseas 6, que fue nuestro versículo de esta semana, el versículo de memoria, nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. No el conocimiento de salud verdadera, sino el no obedecer, el no entender los propósitos de Dios para la vida del ser humano. Y cuando la palabra de Dios es dejada de lado, el resultado inevitable es la decadencia moral y espiritual. Y lo podemos ver en el pueblo de Israel, cómo ellos transgredieron la ley de Dios, cómo ellos dejaron la palabra de Dios, cómo ellos se volvieron en contra de todo lo que Dios quería para ellos. Entonces, suprimir la palabra de Dios equivale a apagar la luz del cielo. Ya andamos en oscuridad cuando suprimimos la ley y la palabra de Dios. También la pregunta nos decía que qué sucede también cuando se denuncia. Primero cuando se suprime, que lo acabamos de ver, y ahora cuando se denuncia la palabra de Dios es, por ejemplo, como cuando se ataca, se ridiculiza o se rechaza abiertamente su autoridad. Y esto también trae consecuencias porque se endurece el corazón contra la verdad, se llama error a lo que Dios llama verdad y llegamos a un momento a decir que lo malo es bueno y lo bueno es malo, ¿verdad? Entonces se abre la puerta del engaño y de la apostasía. Así igual como el pueblo de Israel apostató, así igual estamos de la misma manera ahora. Entonces, la palabra de Dios dice que vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina. El rechazo de la verdad no deja al alma en un estado neutral, la deja bajo el dominio del error. Denunciar la palabra de Dios, hermanos, es rechazar la voz del mismo Dios. ¿Cuántas veces nosotros mismos rechazamos la palabra de Dios porque no obedecemos, porque olvidamos los mandamientos de Dios y hacemos todo lo contrario a lo que el Señor quiere que nosotros hagamos? Entonces, eso es pecado. Hay que tener mucho cuidado. Pero también nos decía la pregunta que qué sucede cuando se adultera la palabra de Dios. Bueno, cuando se adultera la palabra de Dios hay una mezcla de la verdad con el error y se interpreta según nuestra conveniencia. Y eso también trae consecuencias. Se confunde la verdad con el error, se crea una religión sin poder transformador y se engaña mucho con una apariencia de piedad. Por eso la palabra de Dios dice en Apocalipsis 22, 18 al 19, mire lo que nos dice con respecto a esto, cuando nosotros adulteramos la palabra de Dios. Apocalipsis 22, 18 al 19. Nos dice, yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las
plagas que están escritas en el libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en el libro. O sea, hermanos, en otra palabra, que adulterar la palabra de Dios va a traer consecuencias y consecuencias serias, porque el Señor dice que nos va a cortar nosotros en el libro de la vida, nos va a sacar de ahí. Entonces, nosotros no podemos andar adulterando la palabra de Dios, sino que como dice la palabra de Dios, lo que es sí, sí o no, no, ¿verdad? Sin añadir y sin poner cosas que o palabras que no están en la palabra de Dios. Entonces, una mezcla de la verdad y el error es una de las armas más eficaces de Satanás. El enemigo aprovecha para poder confundir a las personas, pero la palabra de Dios está allí y lo único que necesitamos es estudiarla en oración y dejar que el Espíritu Santo nos guíe a la verdad para que nosotros no suprimamos, no denunciemos o no adulteremos la palabra de Dios, no caigamos en esto, porque adulterar la palabra de Dios es más peligroso que negarla, porque se engaña bajo las apariencias. En conclusión, podemos decir que cuando la palabra de Dios se suprime, hay oscuridad, que cuando se denuncia hay rebelión y cuando se adultera hay engaño. Y esto lo hemos podido ver en el estudio de esta semana, que todo esto ha pasado con el pueblo de Israel, pero igual está pasando en los tiempos que vivimos ahora. Pero cuando nosotros aceptamos la palabra de Dios, cuando se obedece, cuando se proclama con fidelidad, entonces esa palabra produce conversión en nosotros, nos trae santificación y nos prepara para la venida de Cristo. Así es que el Señor nos ayude para no caer en este error. Yo quiero destacar un punto que traía también la lección y es la advertencia que el Señor nos hace en cuanto al tiempo que estamos viviendo, que Él dice que es como en los días de Noé. La advertencia está en Lucas 17, 26 al 27. Dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó a todos. Hermanos, Jesús está enseñando aquí acerca de su segunda venida y del fin del mundo. Y las palabras de Él están dadas para despertar espiritualmente a sus hijos, a sus seguidores. Mire que Él dice que como fue en los días de Noé, así también serán los días cuando Él esté por venir. Él está comparando, hermanos, el tiempo final con los días previos al diluvio. ¿Cuál era el problema en los días previos al diluvio? Que la gente vivía distraída. El problema no era que la gente comiera, bebiera y se casara. Esas son cosas normales y al mismo tiempo legítimas. El problema es que vivían sin conciencia espiritual, como si Dios no fuera a intervenir jamás. Pero también, ya vamos a ver el don de profecía, algo más que tiene que ver con eso de que se casaban y se daban en casamiento. El asunto es, hermanos, la indiferencia en la cual vivían. Comían, bebían, se casaban. Una vida aparentemente normal, rutinaria, cómoda. Esa gente vivía solo para el presente. Ignoraban la advertencia divina que Dios les había mandado a través de Noé. Por 120 años despreciaron el mensaje que Dios les dio a través de Noé. Interesante. Fueron indiferentes al mensaje de Dios. Hasta el día, dice, en que Noé entró en el arca. Es decir, el juicio llegó cuando ellos menos lo esperaban. La enseñanza, hermanos, de esto es que un día la puerta se cerró. El tiempo de gracia se acabó y ya no hubo oportunidad de arrepentimiento. Vino el diluvio, dice, y los destruyó a todos. El juicio fue real, fue literal, fue total y fue justo, hermanos.
Dios fue paciente. Pero cuando terminó el tiempo de gracia, el juicio fue inevitable. El mensaje para nosotros hoy es que en el tiempo del fin, el mayor peligro no es la persecución, no son los problemas económicos, no son las guerras. El mayor peligro es la indiferencia espiritual, hermanos, que nosotros podamos tener. Jesús está advirtiendo con estas palabras a aquellos que solo son religiosos, pero no viven preparados para la venida del Señor. Jesús está advirtiendo con estas palabras a los que están bien ocupados en la obra, pero no vigilantes. A los que tienen fe nominal, pero no viven arrepentidos verdaderamente. De manera, hermanos y hermanas, que siendo que nosotros vivimos en una sociedad parecida a los días de Noé, con mucha actividad, con mucha distracción, con muchas redes sociales, pero poca vigilancia espiritual, deberíamos entonces atender lo que dijo Jesús en Mateo 24:42, y es velar, porque no sabemos a qué hora ha de venir nuestro Señor. Jesús no dijo esto para asustarnos, pero sí para prepararnos. Hoy el arca espiritual es Cristo, todavía la puerta está abierta, pero hermanos, no siempre estará abierta. Así que entremos ahora. El don de profecía dice que Cristo vio con mucha claridad la condición de la sociedad en el futuro. Vio que la autoindulgencia controlaría a hombres y mujeres. ¿Qué hay, dice, de la relación matrimonial hoy? ¿No es acaso pervertida y profanada, hecha como en los días de Noé? Se registran divorcio tras divorcio en los periódicos. Este es el matrimonio del cual habló Cristo cuando dijo que antes del diluvio estaban casándose y dándose en casamiento. Así en Manuscript Release, tomo 7, página 56 en inglés, viene para unirse a lo que hemos leído en Lucas 17, 26 al 27, para decirnos que el casarse y darse en casamiento era que la gente había hecho del matrimonio algo que no valía, algo por lo cual se divorciaban fácilmente, y así, ustedes lo ven ahora, hay mujeres que ya tienen tercer matrimonio, hombres que ya tienen cuarto matrimonio, hombres que como en los días de Noé, el matrimonio no lo respetan y se casan y se dan en casamiento. Hombres que incluso no quieren ni casarse, sino vivir así, libremente. Hermanos, no se valora el matrimonio. Hombres que prefieren casarse con otro hombre, una mujer que prefiere casarse con otra mujer. Hermanos, estamos igual como en los días de Noé. El Señor nos advierte a todos hoy. Ojo, eso es una indicación que Él pronto viene. Preparémonos, hermanos, entreguémonos a Cristo, rindámonos a Él, sirvámosle, amémosle, estudiemos más la Biblia, oremos, asistamos más al templo, hermanos, en la medida que se puede, por supuesto, y si no, si es en casa que usted se reúne, trate, hermano, hermana, de vivir como al Señor le agrada y comparta con otros que Cristo viene pronto. Este es un punto que hay que destacar. María Elena, ¿qué más? Bueno, el segundo punto importante, hermanos, es qué acontece cuando no apreciamos los mensajes de la verdad presente. Wow. Cuando no apreciamos los mensajes de la verdad presente, hermanos, entonces hay oscuridad espiritual, hay un engaño progresivo, hay una religión sin poder, hay un endurecimiento del corazón y nos arriesgamos a perder la vida eterna. Porque los mensajes de la verdad presente, hermanos, es lo que Dios nos ha dado para este tiempo, para que nosotros no nos perdamos en su camino, sino que lleguemos hacia la patria celestial. Si nosotros despreciamos los mensajes de la verdad presente, se va a apagar la sensibilidad a lo espiritual. La verdad presente es la luz especial para el tiempo en que vivimos, y rechazarla endurece la conciencia y debilita la voz del alma. Por ejemplo, aquí en Hebreos 3:7 nos dice, por tanto, no endurezcáis vuestros corazones. Y está hablando acerca de cómo el pueblo de Israel se apartó y fueron endurecidos sus corazones y no quisieron escuchar la voz de Dios. Y es que cada rayo de luz despreciado endurece el corazón
y hace más difícil discernir la verdad. Cuando nosotros le damos cabida al rechazo de la palabra de Dios, el enemigo entra y entonces hace que todavía endurezcamos más nuestro corazón a lo que Dios quiere que nosotros obedezcamos. La verdad no rechazada vuelve a llamar, pero la verdad rechazada endurece el corazón. Mientras más nosotros despreciamos los mensajes de la verdad presente, más serán endurecidos nuestros corazones. También se pierde el discernimiento entre la verdad y el error. Cuando el Espíritu Santo es resistido, la mente deja de distinguir lo santo de lo común. Y Primera de Corintios 2:14 nos dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos ser personas espirituales donde podamos discernir el llamado que Dios tiene para este tiempo. El rechazo deliberado de la verdad prepara el alma para recibir engaños poderosos, nos dice el libro Conflicto de los Siglos. Rechazar la verdad presente abre la puerta al engaño final. No estamos preparados. Si nosotros rechazamos esa verdad presente, no estamos preparados para los engaños que van a venir al final de los tiempos. Y si ustedes estudiaron la lección, se darán cuenta que el pueblo de Israel rechazó la ley de Dios. Quiero leerles aquí un pedacito acerca de la lección que dice en palabras de vida del gran maestro que las palabras que Dios dirigió al antiguo Israel encierran una solemne amonestación para la iglesia actual y sus dirigentes. De Israel dijo el Señor, escríbele la grandeza de mi ley, y fueron temidas por cosas ajenas. Él declaró de los sacerdotes y maestros, mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría. Porque tú desechaste la sabiduría, yo te desecharé. Pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Hermanos, el Señor nos ha dado su santa ley, porque ese es el carácter de Dios. Eso es lo que nos conduce a poder entrar en la vida eterna. ¿Saben ustedes que la ley de Dios sigue siendo vigente y es parte de ese mensaje de la verdad presente? Porque la ley de Dios tiene mucho que ver en este tiempo y tendrá que ver para los días finales, hermanos. Se nos dice siempre que la ley de Dios es eterna y es inmutable, que la ley de Dios revela el pecado y nos muestra la necesidad de Cristo en nuestras vidas. La ley y el evangelio nunca se van a oponer, están unidos. La ley de Dios mantenida ante la mente como el gran patrón de justicia, convence de pecado y lleva al arrepentimiento hacia Dios y a la fe de nuestro Señor Jesucristo. Y eso es lo que nosotros necesitamos, regirnos por una ley. Queridos hermanos, la ley de Dios está en el corazón del conflicto final de este tiempo. Apocalipsis presenta claramente que el conflicto final gira en torno a la obediencia de los mandamientos de Dios versus las tradiciones humanas, ¿verdad? Por eso la ley de Dios es la verdad presente para este tiempo profético. Nos dice Apocalipsis 14:12, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. Hermanos, tenemos que regirnos por esta ley, no abandonarla como hizo el pueblo de Israel y que entró en oscuridad espiritual. Nosotros tenemos esta gran luz. La luz es nuestro Señor Jesucristo que nos guía a través de la ley. Es por eso es que nosotros no debemos de rechazar ningún mensaje de la verdad presente, sino al contrario, ponernos más listos a estudiar la palabra, sabiendo que la venida de Cristo está cerca. Amén. Hay un punto, hermanos, que yo quiero también destacar y que no lo destaqué el día que estudiamos de la semana y es el correspondiente al miércoles, cuando el autor le puso al estudio un llamado a los apóstatas. A mí me llamó la atención algo allí que no lo quise mencionar. El hermano Ramsés lo mencionó, pero no quería redundar, pero ahora quiero hacerlo.
en ese llamado a los apóstatas que se encuentra en Oseas 4, 7 al 11 y 16, a mí me impresionó y me hizo reflexionar esto que está en el versículo 7 de Oseas 4, cuando dice: conforme a su grandeza, así pecaron contra mí. También cambiaré su honra en afrenta. ¿Qué quiere decir conforme a su grandeza, así pecaron contra mí? Que habían crecido numéricamente y también materialmente. Pero ese crecimiento no había producido obediencia en los israelitas. Es decir, a mayor bendición, mayor pecado. Esto encierra un gran principio espiritual. Y es que cuando la prosperidad no va acompañada de fidelidad, eso se convierte en una trampa espiritual. A veces nos congratulamos porque hemos crecido bastante como iglesia. A veces inclusive nos dicen que ya somos tantos en el mundo. Pero, hermanos, mire lo que dice aquí. Conforme a su grandeza, así pecaron. A mayor crecimiento numérico, más pecado. Y yo no estoy trayendo la aplicación para satanizar el crecimiento. No, no, no. Yo no estoy en contra de que la iglesia crezca, que más almas vengan al pueblo de Dios. No, no, no. Yo no estoy en contra de eso. Lo que yo estoy haciendo ver es lo que el Señor nos está diciendo aquí, del peligro que hay, de que solo crezcamos numéricamente, pero que espiritualmente no crezcamos. Y que lo que trae solamente el crecimiento es más desobediencia y más pecado. Y allí, hermanos, allí entra una responsabilidad de parte del pastor, de parte de los líderes de la iglesia, de parte de los ancianos. Y el Señor lo hace ver en el versículo 8 de Oseas 4. Cuando dice: del pecado de mi pueblo comen y en su maldad levantan su alma. Porque lo que está diciendo es que los ministros, los sacerdotes, los pastores, los líderes del templo o de la iglesia, lo único que están haciendo es recibiendo diezmos, comiendo de esos diezmos, pero al pueblo no le amonestan en cuanto a vivir una vida sin pecado. Solamente les interesa los números, los bautismos, llenar la iglesia, tener una iglesia llena de miembros y que la gente diezme, que sea fiel con el diezmo y vivir del diezmo sin amonestar el pecado. Y la gente entonces vive como quiere, se bautiza, pero siguen viviendo mal porque no hay un mensaje de amonestación desde los púlpitos. Eso es vivir del pecado de su pueblo, comer del pecado de su pueblo, solo explotarlos, pero no alimentarlos debidamente. Entonces, hermanos, aquí hay una advertencia de Dios para el liderazgo de la iglesia, porque el liderazgo de la iglesia le corresponde guiar al pueblo al arrepentimiento. Pero mire cómo estaban en los días de Oseas, solamente obteniendo la ganancia. El liderazgo espiritual se puede corromper, ¿saben? Cuando vive del pecado en lugar de combatir el pecado. Y es ahí donde corresponde traer mensajes de advertencia, de amonestación, de reprensión, para que el pueblo sepa que no se trata solamente de llenar la iglesia, de tener la iglesia llena, de que demos diezmos, de que tengamos un buen piano, que tengamos un buen templo, que tengamos buenos programas, que tengamos hospitales, sanatorios, que tengamos universidades. No se trata solo de eso, hermanos. Se trata de vivir cada día preparados para la venida del Señor. Que no nos vaya a pasar lo del pueblo de Israel. Crecer numéricamente y materialmente,
pero que eso no nos lleve a una vida consagrada, sino más bien siempre a vivir en el pecado. Pero corresponde también, hermanos, que nosotros los miembros, con todo lo que vivimos ahora y con todo lo que miramos ahora, hagamos una decisión, y no porque todo está corrompido, líderes corrompidos, miembros de iglesias corrompidos espiritualmente, todos entremos en esa corrupción. Mire lo que dice el versículo 9 de Oseas 4. Y será el pueblo como el sacerdote, y castigaré a ambos. Por eso yo pienso de que cuando damos el diezmo, debemos saber dónde lo damos y debemos saber para qué lo usan. No se trata de decir, mire, yo doy el diezmo y a mí no me importa lo que hagan con él. No, no, no. Porque con ese diezmo se pueden estar pagando jesuitas infiltrados en la iglesia. Se pueden estar pagando pastores que lo que hacen es alimentar el paganismo en la iglesia. Pastores que no les interesa la santidad del pueblo, sino solamente que el pueblo esté allí, llena la iglesia, haciendo programas bonitos, pero sin amonestar el pecado. O sea, hermanos, cuando nosotros damos el diezmo, somos cómplices porque estamos pagando a ese obrero o a esos obreros que lamentablemente se infiltran en el pueblo de Dios para corromper la fe. Así que hay una responsabilidad en el liderazgo que se corrompe y en aquellos que con su dinero lo corrompen. Por eso dice, y será el pueblo como el sacerdote, y castigaré a ambos. Dios nos ayude, hermanos, para entender esto, porque aquí lo que nos está diciendo el Señor es que no hay excusas por jerarquía espiritual. Es que eso es el problema de los líderes. No, también es problema tuyo cuando tú los financias. Hermanos, sacerdotes y pueblo, dice, serán juzgados por igual. Porque cuando los líderes caen, el pueblo cae con ellos. Hermanos, Dios no juzga títulos, Dios juzga fidelidad. El Señor nos ayude para que nosotros, hermanos, entendamos el mensaje y no seamos rebeldes, porque mira el versículo 16, como novilla indómita, dice, se comportó Israel. Los apacentará ahora Jehová como a corderos en lugares espaciosos. Es decir, Dios está diciendo, se portaron como vacas rebeldes, no como corderos. Les advertí, les amonesté, les hice ver el problema y no quisieron. Hermanos, el Señor nos ayude para que nosotros nos dejemos guiar y no seamos vacas rebeldes nosotros. Ojalá que este llamado a los apóstatas lo atendamos, porque el apóstata no es el que se sale de una organización religiosa para irse a otro ministerio. Claro, si se sale de una iglesia para ir a donde están predicando la apostasía, eso sí, si es apóstata, se convierte en apóstata uno, pero si usted sale de una iglesia, de una organización religiosa, para pasarse a otra iglesia donde está en propiedad, no es ser apóstata, hermano. El apóstata es una persona que se rebela contra Dios, que se aparta de la verdad, que se aparta de la fe y que vuelve al pecado. Eso es apostasía. Dios nos ayude para que no seamos apóstatas. Voy a cerrar con el don profético. Dice Testimonios para la Iglesia, tomo 2, página 397, que el pueblo de Dios no está preparado para las aterradoras, angustiosas escenas que tenemos por delante para permanecer libre del mal y las pasiones entre los peligros y corrupciones de esta era degenerada. No tienen puesta la armadura de la justicia y no están preparados para luchar en contra de la predominante iniquidad. Muchos no obedecen los mandamientos de Dios. No obstante, profesan hacerlo. Si fueran fieles en obedecer todos los estatutos de Dios, tendrían un poder que llevaría convicción a los corazones de los incrédulos. Hermanos, Testimonio para la Iglesia, tomo 2, página 397, dice esto, y es para hacernos saber que hoy en día también hay apostasía. Bueno, ojalá que busquemos la santidad, que no nos congratulemos por el número, que no nos congratulemos porque hemos crecido, sino que busquemos la santidad y no caigamos en el error de Israel, que a mayor número, mayor pecado, a mayor prosperidad, mayor pecado. Hermanos, el tiempo se acaba, Cristo viene pronto. Entendamos lo que es el pecado, dejemos la rebelión y entreguémonos al Señor. Dios
Dios nos está llamando y Dios quiere que nos convirtamos a Él ahora, que dejemos de vivir como hemos vivido, que dejemos de actuar como Israel actuó y que nos volvamos corderos mansos que pueden ser guiados por el divino pastor. Para cerrar, María Elena, ¿qué más quiere destacar? Bueno, para finalizar, el último punto muy importante nos dice que por qué es peligroso aferrarse incluso a un solo pecado conocido. Hermanos, no es necesario rechazar toda la verdad para perder el poder espiritual. Basta con sentir un punto de desobediencia. Nos decía aquí el libro Testimonios para la Iglesia, incluso un mal rasgo de carácter, un deseo pecaminoso acariciado, con el tiempo neutraliza todo el poder del Evangelio. Imagínense. El predominio en un deseo pecaminoso demuestra el engaño del alma. La complacencia de este deseo refuerza la aversión del alma hacia Dios. Los rigores del deber y los placeres del pecado son las cuerdas con las que Satanás ata a los hombres en sus trampas. Qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios en Gálatas 5:9 nos dice que un poco de levadura leuda toda la masa. Si tan solo nosotros tenemos un pecado acariciado, vamos a contaminar toda nuestra vida espiritual. Hermanos, necesitamos entregar toda nuestra vida a Dios, confesar todos nuestros pecados, porque mientras no confesemos todos nuestros pecados y tengamos un pecado acariciado, no vamos a poder vivir la vida que Dios quiere. El espíritu de profecía en el camino a Cristo nos dice que un solo rasgo malo de carácter, un solo deseo pecaminoso acariciado, neutraliza finalmente todo el poder del Evangelio, lo que acabamos de leer, porque el pecado tolerado actúa como una grieta que debilita toda la estructura espiritual. Mientras tengamos un pecado acariciado, hermanos, no vamos a poder avanzar en nuestra vida espiritual. Al contrario, el corazón se va a ir haciendo más duro y más duro y más duro y ya no vamos a poder escuchar esa voz del Espíritu Santo, porque el pecado lo que hace es debilitar la voz del Espíritu Santo. Cada pecado consentido endurece la conciencia y hace menos clara la voz de Dios. La palabra de Dios nos dice en Efesios 4:30, no contristéis al Espíritu Santo. Hermanos, el pecado embota la percepción espiritual. No se pierde la sensibilidad de golpe, se pierde por resistencia repetida. O sea que esto va de progreso en progreso, poco a poco. Si nosotros no dejamos esos pecados acariciados, nunca vamos a poder contra el enemigo, hermanos. Nunca, porque necesitamos de poner todos esos rasgos de mal carácter, todo eso que nos impide estar bien delante de Dios, necesitamos ponerlo en las manos de Dios. Cristo no comparte el trono del corazón con el pecado, hermanos, para nada. El Señor nos quiere completamente. Ninguno puede servir a dos señores, nos dice Mateo 6:24. O servimos al enemigo o servimos al Señor. La conversión verdadera implica una entrega sin reservas, o sea, entregarlo todo completamente. Un solo pecado retenido es evidencia de un yo no crucificado. Necesitamos crucificar el yo y mientras no crucifiquemos ese yo, hermanos, no vamos a poder avanzar en la vida cristiana. Hay personas que dicen, no, así soy yo y yo soy así y a mí nadie me cambia. No, que esa es mi forma de ser. No, no, hermanos, quitémonos ese yo, entreguémoslo a Cristo, porque sin Cristo no hay poder, no, nadie puede hacer nada si nosotros no entregamos ese yo a Cristo, no vamos a tener una vida, no vamos a ser diferentes hacia Dios, sino siempre nos vamos a resistir a su palabra. También las personas necesitan mantener una forma de piedad, pero cuando tenemos pecados allí acariciados, vivimos en contradicción. Nosotros mismos interiormente no tenemos esa paz. Estamos inquietos,
sabemos que no estamos bien delante de Dios. Nos dice el Espíritu Profecía en el conflicto de los siglos que Satanás se complace cuando puede inducir a los hombres a pensar que un pecado no es tan grave. Muchas personas creen eso, que no, que yo he mejorado mucho, que esto y lo otro, pero siempre hay pecado acariciado. El mayor engaño es creer que un pecado conocido no afecta la relación con Dios, y claro que la afecta. También detiene el crecimiento y la preparación para el tiempo final. El tiempo que estamos viviendo, hermanos, es un tiempo, como dice la palabra de Dios, es un tiempo solemne. Ya no podemos vivir acariciando pecados. La santificación es progresiva, pero requiere obediencia a toda la luz recibida. El Señor nos dice, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y mientras se retenga un pecado, el carácter no puede ser perfeccionado. El pecado acariciado detiene la obra que Dios quiere completar en nuestras vidas. Entonces, hermanos, si nosotros nos aferramos a esos pecados, es peligroso, porque entonces vamos a neutralizar el poder del Evangelio en nuestra vida, vamos a entristecer al Espíritu Santo, vamos a tener un corazón dividido, vamos a producir un autoengaño en nosotros creyendo de que sí estamos bien cuando en el fondo sabemos que hay algo allí que no hemos entregado al Señor completamente, y eso nos va a impedir la preparación para los días finales. Así es que, hermanos, el Evangelio no solo perdona el pecado, sino que nos libera del pecado. Es ahí donde nosotros necesitamos definitivamente tener una relación más estrecha con el Señor para que podamos nosotros vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios y estar preparados para estos días difíciles que vienen. Quiero dejar con ustedes este último párrafo donde dice en Testimonios para la Iglesia, tomo 5, hermano mío, el Espíritu le invita hoy, acuda de todo corazón a Jesús, arrepiéntase de sus pecados, haga su confesión a Dios, abandone toda iniquidad y podrá acogerse a sus promesas. Como dice Isaías 45:22, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Hermanos, miremos a Cristo, confesemos nuestros pecados y estaremos listos para irnos con el Señor al cielo. Que el Señor les bendiga. Amén. Vamos a orar entonces, hermanos, para agradecer a Dios por lo que nos enseñó y también para que nos ayude a ponerlo por obra. Oremos. Padre nuestro que esté en los cielos, gracias por hacernos ver lo que usted quiere que cambiemos. Gracias, Señor, porque a través de esta lección que vino con el propósito de evaluarnos, sin duda hemos hecho la evaluación y hemos visto que estamos mal en áreas de nuestra vida. Corresponde, sin duda ahora, hacer una decisión de cambiar. Pero usted sabe, nosotros solos, por nuestras propias fuerzas, no podemos. Necesitamos su ayuda. Por eso clamamos y le decimos, venga, Señor, a nuestra vida y Amén. cámbienos, transfórmenos. Señor, le pedimos que de ahora en adelante el mensaje que nos ha dado, que hemos escuchado esta semana, nos lleve al arrepentimiento, que Amén. no sigamos más en el pecado, que no sigamos más rebeldes. Ayúdenos, Señor, a escuchar su voz en este llamado que nos ha hecho a la evaluación y al arrepentimiento. Padre, le pedimos que su Espíritu Santo no nos deje, que siga ayudándonos, que siga poniendo la convicción del pecado en nosotros y que con la ayuda de Él podamos verdaderamente arrepentirnos de nuestros pecados. Amén. Vamos, Padre, que así sea. En el nombre de Jesús. Amén. En tu nombre comenzamos esta escuela, oh Señor, con fervor te suplicamos.
director.